eventos brillaba con luces doradas y cientos de inversionistas elegantes conversaban animadamente, celebrando lo que todos creían que era el triunfo empresarial de mi hijo Diego. Yo había llegado 30 minutos antes del horario oficial, ansiosa por ver los preparativos finales del lanzamiento de la compañía que yo misma había construido desde cero. Llevaba mi mejor vestido negro, discreto pero elegante, y en mi cartera guardaba el sobre con los documentos que pensaba revelar esa noche. Los contratos que me acreditaban como la dueña mayoritaria de esta empresa, la verdadera arquitecta de todo este éxito que Diego estaba a punto de celebrar como propio. Pero cuando crucé la puerta lateral que daba a las oficinas administrativas del evento, buscando a mi hijo para darle un abrazo antes de la gran ceremonia, escuché voces que venían del salón privado al fondo del corredor. Una de esas voces era la de Diego. La otra pertenecía a Catarina, su esposa, quien también figuraba como socia minoritaria en los papeles. Me detuve en seco. Algo en el tono de sus palabras me hizo quedarme quieta, conteniendo hasta la respiración. Y entonces lo escuché decir con una risa burlona que me heló la sangre: mi mamá es tan ingenua. Ella no tiene idea de nada. Me acerqué más, pegándome a la pared del pasillo, sintiendo como mi corazón comenzaba a latir con fuerza descontrolada. Catarina soltó una carcajada aguda y respondió algo que no pude escuchar bien, pero el tono era de complicidad absoluta. Luego Diego continuó hablando, ahora con voz más baja pero perfectamente audible para mí, que estaba a solo unos metros de distancia. Lo que escuché después hizo que el mundo se detuviera bajo mis pies. Ellos estaban cerrando un acuerdo, revisando documentos, planificando específicamente cómo sacarme de la empresa que yo misma había financiado con mis ahorros de toda una vida. Mira estos números, Catarina, dijo Diego con satisfacción evidente en su voz. En 2 semanas le ofrecemos $50,000 por su participación. Ella cree que tiene apenas un 10%, así que pensará que es un buen negocio. No tiene idea de finanzas corporativas. Catarina rió otra vez, esa risa cruel que empezaba a revelar su verdadero carácter. 50,000 es demasiado generoso, Diego. Con 20,000 estaría más que feliz. Las mujeres de su generación no entienden estos negocios. Se conforman con migajas. Sentí que mis rodillas amenazaban con doblarse. $50,000. $20,000. Ellos estaban hablando de comprarme por una cantidad ridícula cuando mi inversión real había sido de $3 millones. $3 millones que saqué de mis propios negocios, de décadas de trabajo silencioso construyendo un imperio que nadie conocía porque siempre preferí mantener perfil bajo. Además, continuó Diego, y su voz ahora sonaba más fría, más calculadora, ya empecé a sembrar la semilla con algunos inversionistas. Les dije que mamá está un poco, ya sabes, despistada. Que olvida cosas. Que a veces dice cosas sin sentido. Cuando le hagamos la oferta y ella intente protestar, nadie la tomará en serio. Mi propia respiración se volvió dolorosa. Diego no solo planeaba robarme. Estaba destruyendo mi reputación, mi credibilidad, pintándome como una mujer senil ante el mundo empresarial que tanto respeto me había ganado durante años. Perfecto, respondió Catarina. Y una vez que esté fuera, podemos finalmente cambiar la imagen de la compañía. Nada de fotos con la viejita en eventos. Necesitamos proyectar juventud, innovación. Tu madre es un lastre para la marca, Diego. Lo sabes. Viejita. Lastre. Cada palabra era un golpe directo a mi pecho. Lo sé, admitió Diego sin un ápice de remordimiento. Pero era necesaria al principio. Sus contactos, su dinero, su nombre abrieron puertas que yo solo no hubiera podido abrir. La usé bien, Catarina. Ahora que tengo reputación propia, que los medios me llaman empresario exitoso, que los inversionistas confían en mí, ya no la necesito. La usé. Esas 2 palabras resonaron en mi cabeza como campanas fúnebres. Mi hijo había usado mi amor, mi confianza, mi apoyo incondicional como simple herramienta desechable. Catarina suspiró satisfecha. Tienes razón. Además, cuando la saques, podremos traer a mi hermano José como director financiero. Él sí entiende de tecnología y negocios modernos. No como tu madre con sus ideas anticuadas. Mi mente empezó a procesar todo rápidamente. José, el hermano de Catarina, era un joven de 30 años sin experiencia real en el sector, alguien que había fracasado en 3 startups anteriores. Ahora entendía el panorama completo.
Esto no era solo sobre sacarme a mí. Era sobre instalar a la familia de Catarina en posiciones de poder dentro de mi empresa. El evento de hoy es perfecto, continuó Diego. Voy a presentarla como mi madre que me ayudó un poquito al inicio, nada más. Un rol simbólico. Así cuando dentro de 2 semanas le digamos que queremos comprar su parte, parecerá natural. Todos pensarán que simplemente quiere retirarse y disfrutar su vejez. Vejez. Esa palabra otra vez. Yo tenía 65 años, sí, pero mi mente era más aguda que nunca. Había construido 3 empresas exitosas en sectores diferentes. Había navegado crisis económicas. Había competido contra hombres que me subestimaron toda la vida por ser mujer. Y ahora mi propio hijo hacía exactamente lo mismo. Perfecto, dijo Catarina. Ahora vamos. El evento empieza en 20 minutos y necesitas estar ahí afuera sonriendo para las cámaras. Hoy es tu noche, amor. El mundo va a reconocerte como el genio empresarial que eres. Escuché sus pasos acercándose hacia la puerta. Rápidamente retrocedí por el pasillo, escondiéndome detrás de una columna decorativa cerca de la escalera de servicio. Los vi salir del salón privado, Diego ajustándose la corbata con expresión confiada, Catarina a su lado con su vestido rojo brillante y una sonrisa de satisfacción absoluta. Pasaron a centímetros de donde yo estaba oculta, sin siquiera voltear. Caminaban como 2 depredadores que acababan de planear la cacería perfecta, sin imaginar que su presa había escuchado cada detalle de su estrategia. Cuando desaparecieron en dirección al salón principal, me quedé ahí varios minutos, tratando de procesar todo lo que acababa de descubrir. Las manos me temblaban. Sentía una mezcla de dolor profundo, rabia contenida y, extrañamente, una claridad mental absoluta. Porque ellos no sabían algo fundamental. Algo que cambiaría todo su plan miserable. Diego creía que yo tenía 10% de la empresa. Catarina me veía como una inversionista menor que había dado un poquito de ayuda. Ambos pensaban que me podían comprar por $50,000 y expulsar sin consecuencias. Pero la realidad era muy diferente. Y esa realidad estaba documentada en contratos legales que Diego había firmado sin leer cuidadosamente, confiando ciegamente en que su madre jamás le haría daño, que jamás usaría esos documentos en su contra. Yo no era dueña del 10% de esa empresa. Era dueña del 68%. Casi 70% de la compañía que Diego estaba a punto de celebrar como su gran logro me pertenecía legalmente a mí. Los 3 millones que invertí no fueron un regalo maternal. Fueron capital estructurado inteligentemente a través de una sociedad holding que me daba control mayoritario absoluto. Además de eso, todos los contactos clave que abrieron las puertas más importantes venían de mi red empresarial construida durante 40 años. Los primeros 5 clientes corporativos que le dieron credibilidad a la startup eran CEOs que me debían favores personales. El software base que usaron para desarrollar su plataforma fue licenciado a través de una de mis otras empresas a precio preferencial. Diego era la cara visible, sí. El joven carismático que daba entrevistas y aparecía en portadas de revistas de negocios. Pero detrás de ese éxito mediático, cada pieza fundamental había sido colocada por mí. Y ahora él quería descartarme como si fuera basura. Respiré profundamente, guardando el sobre de documentos de vuelta en mi cartera. Ya no los revelaría esta noche como había planeado. No. Ese plan había cambiado completamente en los últimos 10 minutos. Si Diego quería jugar sucio, si quería usar mi amor maternal como debilidad, si creía que podía manipularme y humillarme públicamente, entonces íbamos a jugar. Pero con mis reglas. Porque hay algo que mi hijo olvidó en su arrogancia. Yo no llegué a construir un imperio empresarial siendo ingenua. Llegué siendo más inteligente, más estratégica y mucho más paciente que cualquier rival que intentó derribarme. Me miré en el espejo del pasillo, ajusté mi cabello plateado, sequé las lágrimas que habían empezado a formarse y recompuse mi expresión. Cuando saliera a ese salón, nadie podría notar que algo había cambiado. Seguiría siendo Dolores Rivas, la madre orgullosa y algo despistada que apoyaba incondicionalmente a su hijo exitoso. Pero por dentro, la mujer que había sobrevivido y triunfado en el mundo corporativo más despiadado ya estaba calculando cada movimiento de su próxima estrategia. Diego quería guerra. Pues la tendría. Solo que él aún no sabía contra quién estaba peleando realmente. Entré al salón principal con una sonrisa tranquila en el rostro, como si nada hubiera pasado.
La música ambiental llenaba el espacio elegante mientras meseros con bandejas de champán circulaban entre los invitados. Reconocí varios rostros, inversionistas importantes, periodistas de medios especializados en tecnología, empresarios del sector. Todos estaban ahí para celebrar el gran lanzamiento de la compañía de mi hijo. Mi hijo, que en este momento me veía acercarme y cuya expresión mostraba algo que jamás había visto antes, molestia apenas disimulada. «Mamá», dijo Diego cuando llegué hasta donde él estaba, rodeado de 3 hombres en trajes caros. Su tono era cordial pero forzado. «Llegaste temprano. Quería verte antes del gran momento», respondí con la voz más dulce que pude reunir. «Estoy tan orgullosa de ti, hijo». Lo abracé. Él correspondió el abrazo con rigidez, dándome palmaditas mecánicas en la espalda como quien cumple una obligación social. Cuando nos separamos, noté cómo Catarina se acercaba desde el otro lado del salón, su vestido rojo llamando la atención de todos a su paso. Dolores me saludó con beso en la mejilla, pero su perfume caro no pudo ocultar el desprecio en sus ojos. ¡Qué vestido tan clásico! Clásico. Otra forma elegante de decir anticuado, viejo, fuera de moda. Gracias, querida, respondí ignorando el insulto velado. Tú te ves muy llamativa. Uno de los hombres que estaban con Diego carraspeó incómodo ante la tensión evidente. Diego rápidamente retomó el control de la situación. «Caballeros, les presento a mi madre, Dolores Rivas», dijo con tono que pretendía ser cariñoso pero sonaba condescendiente. Ella me ayudó un poco al inicio con algunos contactos familiares. Ya saben cómo son las madres, siempre queriendo apoyar a sus hijos. Algunos contactos familiares. Un poco al inicio. Las palabras eran cuidadosamente elegidas para minimizar mi rol, para pintarme como la típica madre sobreprotectora que hizo un par de llamadas telefónicas sin importancia. Los 3 hombres me saludaron con cortesía profesional, pero claramente sin interés real. Para ellos yo era solo eso, la mamá. Alguien irrelevante en el mundo de negocios serios. «Qué lindo que apoyes a tu hijo», comentó uno de ellos con sonrisa paternalista. Mi madre también siempre creyó en mí, aunque no entendía nada de mi trabajo. Todos rieron. Incluso Diego. Especialmente Diego. «Exacto», agregó mi hijo. Mamá no entiende mucho de tecnología o startups, pero su apoyo emocional fue importante. «¿Verdad, mamá?» Me miró directo a los ojos, y en esa mirada había un desafío silencioso. Estaba probándome, queriendo confirmar que yo era exactamente lo que él creía, una mujer mayor ingenua que aceptaría cualquier narrativa que él construyera sobre mí. «Por supuesto, hijo», respondí con voz suave. «Solo quería ayudarte a cumplir tu sueño». «Y lo hiciste», intervino Catarina rápidamente, como queriendo cerrar el tema. «Ahora Diego tiene que atender a inversionistas reales. ¿Por qué no vas a sentarte, Dolores? Hay mesas muy cómodas cerca del área de postres». Cerca del área de postres. En la parte trasera del salón. Lejos del escenario principal. Lejos de donde sucederían las conversaciones importantes. «Buena idea», coincidió Diego. «Mamá, ve a descansar. La presentación empieza en 15 minutos y será técnica. Probablemente te aburras». Probablemente me aburrá. Como si fuera una niña pequeña que no puede seguir conversaciones de adultos. «Claro», acepté mansamente. «Los dejo trabajar». Me alejé caminando despacio, sintiendo sus miradas en mi espalda. Escuché a uno de los hombres preguntar en voz baja: «¿Tu madre invirtió algo en la compañía?» «Una cantidad simbólica», respondió Diego con tono despreocupado. «Unos $20,000 hace 2 años. Ya se los devolví con intereses, pero le gusta sentirse parte del proyecto. Ya sabes, sentimentalismo maternal». $20,000. Había reducido mi inversión de 3 millones a 20,000 en su narrativa pública. Y los otros hombres asintieron comprensivos, como si entendieran perfectamente la situación de tener una madre entrometida que exageraba su importancia. Caminé hacia las mesas traseras, pero no me senté. Desde esa posición podía observar todo el salón sin llamar la atención. Vi cómo Diego se movía entre grupos de invitados, estrechando manos, riendo con confianza, proyectando la imagen perfecta del joven emprendedor exitoso. Catarina también trabajaba la sala, presentándose como cofundadora y directora de operaciones.
La escuché decirle a un grupo de mujeres empresarias. Fue muy difícil al principio, teníamos que educar a los inversionistas tradicionales. Algunos no entienden las dinámicas modernas de startups. Inversionistas tradicionales. Otra forma codificada de referirse a mí sin mencionarme directamente. Una mujer joven del grupo preguntó, ¿y cómo consiguieron el capital inicial? Es lo más difícil para cualquier startup. Catarina sonrió con falsa modestia. Diego tiene un talento increíble para convencer inversionistas. Consiguió fondos de varias fuentes, incluyendo algo de dinero familiar, pero fue principalmente su visión la que atrajo capital serio. Dinero familiar. Algo de dinero familiar. $3 millones reducidos a una nota al pie de página. Seguí observando durante los siguientes minutos. Cada conversación que escuchaba era similar. Diego y Catarina habían construido una narrativa completa donde ellos eran los únicos arquitectos del éxito, donde yo era a lo mucho una figura decorativa maternal que había dado un pequeño empujón inicial. Entonces llegó el momento de la presentación oficial. Las luces del salón se atenuaron y un reflector iluminó el escenario central. Diego subió con Catarina, ambos radiantes, saludando a los aplausos del público. Buenas noches a todos. Comenzó Diego con voz segura y carismática. Hace 2 años, tuve una visión. Una idea que muchos consideraron imposible, demasiado ambiciosa para alguien de mi edad. Mentira. La idea original había sido mía, compartida durante una cena familiar donde discutimos tendencias tecnológicas emergentes. Pero yo creí en esa visión, continuó. Y junto a mi increíble socia Catarina, trabajamos día y noche para convertir ese sueño en realidad. La audiencia aplaudió. Algunos gritaron palabras de aliento. Quiero agradecer a todos los que creyeron en nosotros desde el inicio, dijo Diego, haciendo una pausa dramática. A los inversionistas que confiaron su capital en 2 emprendedores jóvenes sin miedo a innovar. Ninguna mención a mí. Ni siquiera como agradecimiento superficial. Catarina tomó el micrófono. Esta empresa es el resultado de trabajo duro, visión clara y determinación absoluta. No aceptamos límites. No aceptamos el pensamiento tradicional. Vinimos a revolucionar este sector. No aceptamos el pensamiento tradicional. Otro golpe indirecto hacia mí y mi generación. Y hoy, anunció Diego recuperando el micrófono, estamos orgullosos de presentar oficialmente nuestra plataforma que ya tiene contratos con 5 corporaciones importantes y proyecciones de crecimiento del 300% para el próximo año. Más aplausos. Flashes de cámaras. Periodistas tomando notas frenéticamente. Esos 5 contratos corporativos que Diego mencionaba con tanto orgullo, habían sido conseguidos gracias a llamadas personales que yo hice a CEOs con quienes tenía relaciones de negocios de décadas. Sin esos contratos iniciales, la empresa nunca hubiera despegado. Pero ahí estaba mi hijo, atribuyéndose todo el mérito ante 200 personas. La presentación continuó durante 20 minutos más. Mostraron gráficos de crecimiento, hablaron de tecnología disruptiva, presentaron al equipo ejecutivo. En ningún momento mencionaron mi nombre. En ningún momento reconocieron que sin mi capital, sin mis contactos, sin mi experiencia guiándolos en cada decisión crucial de los primeros 18 meses, esta empresa simplemente no existiría. Cuando terminó la presentación, los invitados se levantaron en ovación. Diego y Catarina bajaron del escenario radiantes, inmediatamente rodeados por admiradores y periodistas queriendo entrevistas. Yo permanecí en mi mesa trasera, invisible para todos. Una mesera pasó ofreciéndome champán. Tomé una copa, no para celebrar, sino para tener algo en las manos mientras seguía observando. Porque eso era exactamente lo que necesitaba hacer ahora. Observar, escuchar, documentar mentalmente cada humillación, cada mentira, cada momento en que mi hijo y su esposa me borraban sistemáticamente de la historia de este éxito. Ellos creían que yo era ingenua, que no notaría el desprecio, que aceptaría mansamente mi papel de madre decorativa relegada a un rincón. Pero cada palabra que decían, cada gesto de desprecio, cada mentira pública estaba siendo grabada en mi memoria con precisión absoluta. Y muy pronto, esa información sería mi arma más poderosa. 2 días después del evento, recibí una llamada de Diego. Su voz sonaba inusualmente alegre, casi entusiasta, algo que debería haberme dado alegría pero que ahora solo me generaba desconfianza. Mamá,
Necesito que vengas a la oficina mañana, dijo. Tenemos que hablar de algunos papeles importantes. Nada complicado, solo firmas rutinarias. Firmas rutinarias. Las mismas palabras que usan los estafadores antes de hacer que alguien firme su propia sentencia. Por supuesto, hijo, respondí con tono complaciente. ¿A qué hora quieres que vaya? A las 10 de la mañana. Ah, y trae tu identificación y los documentos originales de tu inversión inicial. Carlos, nuestro nuevo abogado corporativo, necesita actualizar algunos archivos. Carlos. Así que ya habían contratado a su propio abogado, probablemente alguien que no cuestionaría lo que estaban planeando hacer. Esa noche no pude dormir bien. No por miedo, sino porque mi mente trabajaba sin parar, analizando cada posible escenario. A las 6 de la mañana ya estaba despierta, tomando café en mi cocina mientras revisaba todos los documentos que tenía guardados en mi caja fuerte personal. Contratos de inversión. Actas de constitución de la sociedad. Correos electrónicos donde Diego me pedía ayuda desesperadamente cuando la empresa casi colapsa en el primer año. Registros de transferencias bancarias. Todo estaba ahí, perfectamente organizado y documentado. Pero lo más importante era el contrato maestro de participación accionaria que Diego había firmado sin leer completamente, confiando en que su madre jamás le haría daño. Ese documento, redactado por mis abogados personales, me otorgaba el 68% de la empresa a través de una estructura de holdings que Diego interpretó como un simple préstamo con intereses. Él había visto lo que quería ver, una madre generosa prestándole dinero. No había investigado las cláusulas de conversión de deuda a capital, ni las provisiones de control mayoritario que se activaban automáticamente una vez que la empresa alcanzara cierto nivel de ingresos. Y ese nivel se había alcanzado hace 3 meses. A las 9:30 de la mañana llegué a las oficinas de la empresa. El edificio era moderno, con paredes de vidrio y diseño minimalista. La recepcionista, una chica joven con cabello rosa, me miró con indiferencia. ¿Tienes cita?, preguntó sin levantar la vista de su computadora. Soy Dolores Rivas, la madre de Diego. Él me pidió que viniera. Ah, sí, dijo finalmente mirándome. Puede esperar allá. Le avisaré que llegó. Me señaló un sofá en el área de espera. Ningún pase adelante, ningún trato preferencial. Para ella yo era simplemente una visita más, no la dueña mayoritaria de la empresa donde trabajaba. Esperé 15 minutos. Luego 20. Media hora. Esto era intencional, lo sabía. Una táctica psicológica para hacerme sentir poco importante, para establecer desde el inicio que yo estaba ahí por invitación de ellos, no por derecho propio. Finalmente, a las 10:30, Diego apareció en el área de recepción. No vino personalmente a buscarme, sino que envió a un asistente joven que me indicó con gesto aburrido que lo siguiera. Me condujeron a una sala de juntas en el 3er piso. Ahí estaban Diego, Catarina, y un hombre de unos 40 años con lentes y expresión seria que supuse era Carlos, el abogado. Mamá, gracias por venir, dijo Diego señalándome una silla al extremo de la mesa. Él y Catarina se sentaron en el lado opuesto, con Carlos entre ambos. La disposición era claramente adversarial, ellos 3 contra mí. ¿Trajiste los documentos que te pedí?, preguntó Diego sin siquiera ofrecerme agua o café. Saqué de mi bolso una carpeta con copias de algunos documentos básicos. Los originales más importantes permanecían seguros en la caja fuerte de mi abogado personal. Aquí están, dije pasándole la carpeta. Carlos tomó los documentos y comenzó a revisarlos con expresión de aburrimiento profesional. Diego se reclinó en su silla con aire de superioridad apenas contenida. Mamá, hemos estado analizando la estructura de la empresa. Comenzó con tono que pretendía ser amable pero sonaba condescendiente. Y creemos que es momento de hacer algunos cambios importantes para optimizar operaciones. Optimizar operaciones. Lenguaje corporativo vacío para disfrazar intenciones turbias. Catarina y yo hemos trabajado increíblemente duro estos 2 años, continuó. El éxito del lanzamiento demuestra que nuestra visión y esfuerzo están dando resultados. Pero para llevar la empresa al siguiente nivel, necesitamos flexibilidad operativa total. Flexibilidad operativa total. Otra forma elegante de decir que querían control absoluto sin interferencia. Catarina se inclinó hacia adelante, con expresión que fingía preocupación maternal hacia mí. Dolores,
Sabemos que tu inversión inicial fue importante. Fuiste muy generosa con Diego al darle ese pequeño capital semilla. Pequeño capital semilla. $3 millones reducidos a calderilla en su narrativa. Por eso, intervino Diego, queremos recompensarte adecuadamente. Hemos preparado una oferta para comprar tu participación en la empresa. Ahí estaba. El momento exacto que había escuchado planear hace 2 días. Respiré profundo, manteniendo mi expresión de confusión inocente. ¿Comprar mi participación? Pregunté con voz suave. ¿Por qué querrían hacer eso? Porque ya cumpliste tu rol, mamá, explicó Diego con paciencia exagerada, como quien le habla a una niña. Tu dinero inicial ayudó a poner las cosas en marcha. Pero ahora la empresa necesita inversionistas profesionales con experiencia en capital de riesgo y tecnología avanzada. Gente que realmente entienda este sector. Gente que realmente entienda. Otra forma de decir que yo no entendía nada. Carlos finalmente habló, sacando unos documentos de su portafolio. Señora Rivas, hemos preparado una oferta de compra muy generosa considerando su inversión original. Estamos ofreciendo $60,000 por su participación total en la empresa. $60,000. Habían subido la oferta de los $50,000 que mencionaron en su conversación privada, probablemente para parecer más generosos. Eso es el triple de lo que invertiste originalmente, agregó Catarina con sonrisa falsa. Es un retorno excelente para alguien que solo quería ayudar a su hijo. Podrías usar ese dinero para viajar, disfrutar tu jubilación, hacer cosas que las mujeres de tu edad disfrutan. Cosas que las mujeres de mi edad disfrutan. Como si a los 65 años mi cerebro dejara de funcionar y solo me quedara tejer y ver telenovelas. Diego empujó los documentos hacia mí. Solo necesitamos que firmes aquí, aquí y aquí. Carlos es notario certificado, así que podemos legalizar todo hoy mismo. En 2 días tendrás el cheque de $60,000 en tu cuenta. Los 3 me miraban con expectativa, confiados de que yo aceptaría agradecida esta generosa oferta. Tomé los documentos y comencé a leerlos lentamente. Eran 5 páginas de lenguaje legal denso, pero básicamente establecían que yo cedía completa y permanentemente cualquier participación, derecho o reclamación sobre la empresa a cambio de $60,000, renunciando además a cualquier demanda futura. Es mucho texto legal, comenté con voz insegura. No estoy segura de entender todo esto. Por eso está Carlos aquí, explicó Diego con impaciencia apenas contenida. Él puede explicarte cualquier cosa que no entiendas. Pero básicamente es simple, tú nos vendes tu parte, nosotros te pagamos muy bien, y todos felices. Necesito tiempo para pensarlo, dije finalmente, devolviendo los documentos sin firmar. La expresión de Diego cambió instantáneamente. La falsa paciencia desapareció, reemplazada por irritación visible. ¿Tiempo para qué, mamá? Es una oferta increíblemente generosa. Estás ganando dinero casi sin haber hecho nada. Sin haber hecho nada. Ahí estaba la verdad saliendo finalmente a la superficie. Diego tiene razón, Dolores, insistió Catarina, su tono volviéndose más frío. No vas a recibir una mejor oferta. Y francamente, tu presencia como socia está empezando a ser problemática. Los inversionistas serios quieren ver un equipo ejecutivo profesional, no estructura familiar amateur. Estructura familiar amateur. Mi empresa de décadas y experiencia corporativa reducida a amateurismo. Carlos carraspeó incómodo ante la tensión creciente. Señora Rivas, le recomendaría aceptar. Legalmente hablando, es una transacción muy favorable para usted considerando su posición actual. Mi posición actual. Él también creía que yo era una socia minoritaria insignificante. Me puse de pie lentamente, guardando mi carpeta en el bolso. Necesito consultar con mi propio abogado antes de firmar cualquier cosa. Espero que lo entiendan. ¿Tu abogado?, preguntó Diego con tono burlón. ¿Desde cuándo tienes abogado, mamá? Desde que me di cuenta que lo necesitaba, respondí mirándolo directo a los ojos. Por primera vez vi un destello de incertidumbre en su expresión. Pero duró apenas un segundo antes de que su arrogancia regresara. Está bien, dijo con tono condescendiente. Consulta con quien quieras. Pero esta oferta vence en una semana. Después de eso, la cantidad baja a $40,000. Y si sigues rechazándola,
Eventualmente usaremos otras vías legales para resolver esta situación. Amenaza directa. Ya no se molestaban en ocultar sus intenciones. Salí de esa sala de juntas con la cabeza en alto, aunque por dentro sentía una mezcla de dolor y rabia que amenazaba con ahogarme. En el elevador, sola finalmente, permití que una lágrima rodara por mi mejilla. Pero no era una lágrima de derrota. Era una lágrima de furia absoluta. Esa misma tarde me reuní con mi abogado personal, Carlos Alberto Mendoza, en su oficina del centro financiero de la ciudad. Carlos era un hombre de 60 años, brillante, con 40 años de experiencia en derecho corporativo y la lealtad de alguien que había trabajado conmigo desde que construí mi primer negocio. Dolores, dijo después de escuchar todo lo que había sucedido, esto es intento de fraude corporativo en toda regla. Tu hijo está tratando de comprarte por $60,000 una participación que vale aproximadamente 40 millones según la última evaluación de la empresa. 40 millones. Escuchar esa cifra en voz alta hizo que la traición fuera aún más real. ¿Qué opciones tengo?, pregunté. Carlos abrió la carpeta con todos mis contratos originales. Tienes todas las opciones. Dolores. Tú controlas esta empresa. El 68% te da poder de veto absoluto sobre cualquier decisión importante. Puedes remover a Diego de su puesto ejecutivo si quisieras. Puedes disolver la junta directiva actual. Puedes bloquear cualquier nueva inversión o expansión. Legalmente, tú eres la dueña. Pero él no sabe eso, reflexioné en voz alta. Exacto. Y esa es tu mayor ventaja en este momento. Carlos se reclinó en su silla, estudiándome con expresión pensativa. La pregunta es, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres exponer todo inmediatamente o prefieres esperar? Pensé durante varios minutos. Podría terminar todo esto ahora mismo, revelar los contratos reales, recuperar mi empresa públicamente. Pero algo dentro de mí necesitaba más que solo ganar legalmente. Necesitaba que Diego entendiera completamente la magnitud de su error. Quiero que crean que tienen el control, dije finalmente. Quiero ver hasta dónde están dispuestos a llegar. Carlos asintió comprensivo. Entonces seguimos el juego un poco más. Pero necesitamos protegerte. Voy a preparar documentación preventiva por si intentan algo más agresivo. Durante los siguientes días, mantuve mi papel de madre confundida e insegura. Le envié mensajes a Diego preguntando detalles sobre la oferta, haciéndole creer que estaba considerando aceptar. Él respondía con impaciencia creciente, presionándome sutilmente para que firmara rápido. Mientras tanto, comencé a observar más de cerca las operaciones diarias de la empresa. Pedí acceso al sistema de correos corporativos, algo que técnicamente tenía derecho a solicitar como socia, aunque Diego me miró con sorpresa cuando hice la petición. ¿Para qué quieres acceso a los correos, mamá?, preguntó con desconfianza. Solo quiero entender mejor el negocio antes de tomar una decisión sobre la venta, respondí con inocencia calculada. Dijeron que querían inversionistas que entendieran la empresa, así que estoy tratando de aprender. No pudo negarse sin levantar sospechas, así que autorizó el acceso de mala gana. Lo que descubrí en esos correos fue revelador. Diego y Catarina no solo planeaban comprarme por una fracción del valor real. También estaban negociando con un fondo de inversión externo para vender 30% de la empresa por $12 millones apenas 2 semanas después de sacarme a mí. 12 millones por el 30%. Eso valuaba la empresa total en 40 millones, exactamente como había calculado Carlos. Y ellos querían pagarme 60,000 por mi 68%. Además descubrí correos entre Catarina y su hermano José donde discutían cómo repartirse bonos ejecutivos millonarios una vez que yo estuviera fuera. También encontré un correo donde Diego le escribía a un amigo: en una semana me libro de mi madre y finalmente seré dueño real de mi empresa. Ya era hora de cortar el cordón umbilical. Cada correo, cada conversación descubierta era una puñalada más profunda. Pero también era evidencia perfecta de sus intenciones fraudulentas. Paralelamente, comencé a acercarme discretamente a algunos empleados clave de la empresa. No como jefa, sino como la mamá de Diego que simplemente quería conocer mejor el trabajo de su hijo. Almorcé con Patricia, la directora de tecnología, una mujer inteligente de 35 años que había sido fundamental en el desarrollo de la plataforma. Durante la conversación casual, ella mencionó algo interesante. Sabes, Dolores,
Tu hijo tiene suerte de tenerte. Escuché que fuiste tú quien consiguió la reunión con el CEO de Tecnologías Avanzadas. Ese contrato salvó la empresa en los primeros meses. ¿Diego te contó eso?, pregunté sorprendida. No, él nunca habla de eso, admitió Patricia. Pero Alejandro, el director de ventas original, me lo comentó antes de renunciar. Dijo que tú hiciste varias llamadas importantes que abrieron puertas que Diego jamás hubiera podido abrir solo. Alejandro, el director de ventas que renunció hace 6 meses. Me pregunté qué más habría él. Esa noche busqué el contacto de Alejandro y le escribí pidiendo reunirnos para café. Aceptó inmediatamente, y nos encontramos 2 días después en una cafetería tranquila lejos de la oficina. Señora Rivas, comenzó Alejandro apenas nos sentamos, me alegra que me contactara. Renuncié porque no podía seguir siendo parte de lo que Diego y Catarina están haciendo. ¿Qué quieres decir?, pregunté, aunque ya imaginaba la respuesta. Ellos están reescribiendo la historia completa de la empresa, explicó con expresión seria, borrando sistemáticamente cualquier mención de su participación. Yo estuve ahí desde el inicio. Vi cómo usted conseguía reuniones imposibles, cómo sus contactos abrieron cada puerta importante. Sin usted, esta empresa nunca hubiera existido. Pero ahora Diego les dice a todos que lo logró solo, con puro talento y visión. ¿Por qué renunciaste?, pregunté. Porque me pidieron que firmara una declaración falsa para potenciales inversionistas, afirmando que Diego había conseguido todos los contratos iniciales por mérito propio. Me negué. Me ofrecieron dinero para cambiar de opinión. Cuando seguí negándome, comenzaron a hacerme la vida imposible hasta que decidí irme. Alejandro no solo confirmó mis sospechas. Me ofreció algo mejor. Estaba dispuesto a testificar sobre todo lo que había presenciado si alguna vez se necesitara. Usted merece crédito por lo que construyó, dijo antes de despedirnos. Y Diego merece enfrentar las consecuencias de su traición. Regresé a casa esa noche con una claridad absoluta sobre mis próximos pasos. Ya no se trataba solo de recuperar mi empresa. Se trataba de justicia. De enseñarle a mi hijo que las acciones tienen consecuencias. De demostrarle que la persona a quien más subestimó era precisamente quien tenía todo el poder. El plazo de 1 semana que Diego me había dado estaba por vencer. Me había enviado 3 mensajes ese día presionándome para que firmara, cada uno más impaciente que el anterior. Mamá, necesito tu respuesta. La oferta expira mañana. Sonreí mirando ese mensaje. Mañana sería un día muy interesante. Porque mañana no iba a firmar su documento de rendición. Mañana iba a empezar mi contraataque. La mañana siguiente me vestí con mi mejor traje sastre gris oscuro, el mismo que usaba cuando tenía reuniones importantes de negocios en mis otras empresas. Me maquillé cuidadosamente, me puse los aretes de perlas que había heredado de mi madre y até mi cabello plateado en un moño elegante. Cuando me miré al espejo, no vi a la madre confundida que Diego esperaba ver. Vi a la mujer de negocios que había construido un imperio desde cero. Carlos me acompañó a la oficina de la empresa. Llevábamos 2 portafolios, uno con los documentos que Diego esperaba que firmara y otro con los contratos reales que nadie excepto nosotros conocía. Llegamos exactamente a las 10 de la mañana. La misma recepcionista de cabello rosa nos miró con sorpresa al verme llegar con un abogado corporativo de aspecto imponente. Buenos días, dije con voz firme. Dolores Rivas y mi abogado Carlos Mendoza. Tenemos reunión con Diego. Esta vez no me hicieron esperar. Diego salió personalmente 2 minutos después, su expresión mostrando satisfacción apenas contenida. Probablemente pensaba que yo venía a firmar su documento de rendición. Mamá, Carlos, saludó estrechando la mano de mi abogado con curiosidad evidente. Pasen a la sala de juntas. Catarina ya estaba ahí, junto con el abogado corporativo de ellos. Todos sonreían con esa confianza característica de quien cree tener la victoria asegurada. Me alegra que hayas traído representación legal, comenzó Diego una vez que todos estuvimos sentados. Eso agiliza el proceso. Supongo que tu abogado revisó nuestro documento y confirmó que es una oferta excelente. Carlos se reclinó en su silla con expresión neutral. Oh, lo revisé muy cuidadosamente. Y tengo algunas observaciones importantes que hacer. Por supuesto, dijo el abogado de Diego.
Estamos abiertos a pequeños ajustes en el lenguaje si eso facilita que la señora Rivas firme hoy. No son ajustes pequeños, respondió Carlos con calma. De hecho, hay un problema fundamental con toda esta transacción. Diego frunció el ceño. ¿Qué problema? Es una compra simple de participación minoritaria. Ahí está exactamente el problema, explicó Carlos abriendo su portafolio. La señora Rivas no tiene una participación minoritaria. El silencio que siguió fue absoluto. Catarina dejó de sonreír. El abogado de Diego se inclinó hacia adelante con expresión confundida. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Diego con voz tensa. Carlos sacó los contratos originales y los colocó sobre la mesa con movimiento deliberado. Estoy diciendo que ustedes están intentando comprar por $60,000 una participación que representa el 68% de esta empresa. Vi cómo el color desaparecía del rostro de Diego. Catarina tomó los documentos con manos temblorosas y comenzó a leerlos rápidamente. Eso es imposible, murmuró Diego. Mamá invirtió $20,000. Yo revisé los papeles que firmé. Era un préstamo familiar simple. No leíste las cláusulas de conversión, explicó Carlos con tono profesional. El préstamo se convertía automáticamente en participación accionaria una vez que la empresa alcanzara cierto nivel de ingresos. Ese nivel se alcanzó hace 3 meses. Además, la inversión real no fueron $20,000. Fueron 3 millones. 3 millones, repitió Catarina con voz apenas audible. $3 millones invertidos a través de una estructura holding que otorga a la señora Rivas 68% de control accionario, confirmó Carlos. Todo perfectamente legal y documentado. Tu propio abogado puede verificar la autenticidad de estos contratos. El abogado de Diego tomó los documentos y comenzó a revisarlos con creciente expresión de horror. Después de varios minutos levantó la vista y asintió lentamente. Los contratos son legales y vinculantes, confirmó con voz derrotada. Diego se puso de pie bruscamente, su silla cayendo hacia atrás con estruendo. Esto es trampa. Me engañaste, mamá. Aprovechaste que confiaba en ti. Finalmente me permití hablar. Mi voz salió tranquila, pero con acero subyacente. ¿Yo te engañé, Diego? Yo me aproveché de tu confianza. Sí. Escondiste cláusulas en contratos que firmé confiando en ti como mi madre. Tú firmaste sin leer, respondí con calma letal. Pero yo sí leí. Leí cada correo donde planeas defraudarme. Escuché cada conversación donde me llamas ingenua. Vi cada documento donde intentas comprarme por una fracción del valor real mientras negocias vender parte de mi empresa por $12 millones apenas 2 semanas después. El silencio volvió a caer sobre la sala, pero esta vez era diferente. Era el silencio de quien acaba de ser expuesto completamente. Catarina intentó recuperarse. Dolores, podemos explicar todo esto. Has malinterpretado nuestras intenciones. Malinterpretado, la interrumpí, mi voz subiendo por primera vez. ¿Malinterpreté cuando dijiste que las viejas no entienden de tecnología? ¿Malinterpreté cuando planearon ofrecerme $20,000 por mi participación? ¿Malinterpreté cuando Diego le dijo a sus amigos que yo era un lastre para la imagen de la empresa? Diego abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Tengo correos, grabaciones de conversaciones, testimonios de empleados. Continué. Tengo evidencia documentada de cada mentira, cada plan fraudulento, cada intento de borrarme de la historia de esta empresa que yo construí. Tú no construiste nada, explotó Diego finalmente. Yo tuve la visión, yo trabajé día y noche. Con mi dinero, lo interrumpí. Con mis contactos. Con mis clientes. El primer contrato que salvó esta empresa lo conseguí yo. Los siguientes 4 también. La tecnología base fue licenciada a través de una de mis otras compañías. Cada puerta importante que se abrió porque yo la empujé. ¿Otras compañías?, preguntó Catarina con voz débil. Carlos sonrió ligeramente. La señora Rivas es dueña de un conglomerado empresarial valuado en aproximadamente $150 millones. Esta startup que ustedes intentaron robarle es apenas una pequeña parte de su portafolio. Vi cómo esa información impactaba a Diego como una bofetada física. Su madre, a quien había llamado ingenua,
a quien había tratado de estafar por $60,000, era dueña de un imperio de 150 millones que él nunca supo que existía. Entonces todo era mentira, murmuró Diego cayendo de vuelta en su silla. Todo lo que creía sobre ti era mentira. No, respondí con voz más suave ahora. La mentira fue creer que yo era débil, que no notaría tu traición, que podrías usarme y descartarme sin consecuencias. Catarina comenzó a llorar silenciosamente, su máscara de empresaria sofisticada completamente destruida. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Diego finalmente, su voz derrotada. Me puse de pie, tomando mi bolso. Eso lo decidiremos en la próxima reunión. Por ahora, los dejo para que procesen esta información. Hay una junta extraordinaria de socios programada para el próximo lunes, informó Carlos. La señora Rivas, como accionista mayoritaria, ejercerá su derecho a reestructurar la dirección ejecutiva de la empresa. Salí de esa sala de juntas con la cabeza en alto. Pero mi trabajo apenas comenzaba. Los siguientes días fueron caóticos para Diego y Catarina, pero tranquilos para mí. Mientras ellos entraban en pánico intentando encontrar alguna salida legal, yo seguía con mi vida normal, sabiendo que tenía control absoluto sobre la situación. Diego me llamó esa misma noche después de la reunión. Su voz sonaba rota, diferente al tono arrogante que había usado conmigo durante meses. «Mamá, necesitamos hablar», dijo. «Por favor». «Hablaremos el lunes en la junta», respondí con firmeza. «No, ahora. Necesito entender qué va a pasar. Esta es mi empresa, mi reputación, mi futuro». «Era mi empresa mucho antes de que fuera tuya», respondí. «Y tu reputación la destruiste tú solo cuando decidiste traicionarme». Colgué antes de que pudiera responder. No estaba siendo cruel por placer. Estaba enseñándole algo que debió haber aprendido hace mucho tiempo. Las acciones tienen consecuencias. Durante el fin de semana, Diego intentó visitarme 3 veces. No abrí la puerta. Catarina me envió mensajes largos intentando justificar sus acciones, culpando a malos consejos y presiones del mercado. Los ignoré todos. El lunes por la mañana llegué a la oficina exactamente a las 9. Carlos me acompañaba, junto con Alejandro, el exdirector de ventas, y 2 auditores externos que había contratado para revisar las finanzas de la empresa. La sala de juntas estaba llena. Diego y Catarina estaban ahí, obviamente sin haber dormido bien durante días. También estaban los 3 inversores minoritarios externos, el contador principal, Patricia la directora de tecnología, y varios gerentes de departamento que habían sido convocados. Todos me miraron con expresiones que iban desde la confusión hasta el respeto recién descubierto. Ya había corrido el rumor de que yo era la verdadera dueña de la empresa. Me senté en la cabecera de la mesa, el lugar que había estado reservado siempre para Diego. Él estaba sentado al lado, su postura completamente derrotada. «Buenos días a todos», comencé con voz clara y profesional. «Gracias por asistir a esta junta extraordinaria. Sé que muchos de ustedes están confundidos sobre los recientes acontecimientos, así que voy a aclarar la situación». Expliqué brevemente la estructura real de propiedad de la empresa, mostrando los contratos que me otorgaban 68% del control accionario. Los inversores minoritarios escucharon con atención creciente. «Durante los últimos meses», continué, «he descubierto irregularidades serias en la administración de esta empresa. Intentos de fraude corporativo, malversación planeada de fondos y manipulación de información hacia inversores». Diego intentó interrumpir. «Mamá, eso no es». «Silencio», dije con voz cortante. «Tendrás oportunidad de hablar después». Carlos proyectó en la pantalla varios de los correos comprometedores que habíamos encontrado. Los inversores minoritarios comenzaron a murmurar entre ellos con expresiones de indignación creciente. «Como pueden ver», expliqué, «Diego y Catarina planeaban comprar mi participación por $60,000, una fracción microscópica de su valor real, para luego vender 30% de la empresa a un fondo externo por $12 millones. Esto no solo constituía fraude hacia mí, sino que también afectaba a todos los demás accionistas al diluir el valor de sus participaciones sin autorización adecuada. Uno de los inversores minoritarios, un hombre llamado Juan, se puso de pie visiblemente molesto. «¿Es esto cierto, Diego? ¿Planeabas vender parte de la empresa sin consultar al resto de los socios?».
Diego no pudo sostener su mirada. Era una oportunidad de expansión. Íbamos a informarles en el momento adecuado. El momento adecuado habría sido después de robar a tu propia madre, dijo Juan con disgusto. Patricia, la directora de tecnología, también habló. Diego, yo confiaba en ti. Todos confiábamos en ti. ¿Cómo pudiste hacer esto? No entiendes la presión de dirigir una startup, intentó defenderse Diego. Las decisiones difíciles que hay que tomar. Las decisiones difíciles no incluyen fraude y traición familiar, interrumpió Alejandro, mi exdirector de ventas. Yo renuncié porque me pediste que mintiera sobre quién realmente consiguió los contratos iniciales. Porque querías borrar a tu madre de la historia que ella misma escribió. El ambiente en la sala se volvió cada vez más hostil hacia Diego. Catarina permanecía en silencio, con lágrimas corriendo por sus mejillas, toda su arrogancia anterior completamente desaparecida. Hay más, continué. Los auditores han revisado las finanzas de los últimos 6 meses y encontraron varias inconsistencias preocupantes. Uno de los auditores se puso de pie y explicó con voz profesional: se han desviado aproximadamente $200,000 en gastos personales clasificados como gastos empresariales. Cenas de lujo, viajes a resorts, compras de artículos personales, todo cargado a la cuenta de la empresa. Esos eran gastos de representación legítimos, protestó Catarina débilmente. Un viaje de 2 semanas a las Bahamas no es gasto de representación, respondió el auditor secamente. Especialmente cuando no hubo ningún cliente o inversión relacionada con ese destino. Los murmullos en la sala se volvieron más fuertes. Los inversores minoritarios estaban furiosos. Los empleados parecían decepcionados y traicionados. Entonces, dijo Juan mirándome directamente, ¿qué va a pasar ahora, señora Rivas? Usted tiene control mayoritario. Esta es su decisión. Todos los ojos se volvieron hacia mí. Diego me miraba con expresión de súplica silenciosa, probablemente rogando internamente que yo no destruyera completamente su vida. Y esa era la pregunta crucial. ¿Qué iba a hacer? Podría despedirlos a ambos inmediatamente. Tenía todo el poder legal para hacerlo. Podría exponer públicamente su fraude, arruinar sus reputaciones profesionales permanentemente. Podría incluso presentar cargos criminales por intento de fraude. Pero Diego era mi hijo. Y por más que me hubiera traicionado, por más que me hubiera usado y despreciado, una parte de mí todavía recordaba al niño que había criado, al joven lleno de sueños que vino a pedirme ayuda hace 2 años. He tomado varias decisiones, anuncié finalmente, mi voz firme pero medida. Primero, efectivo inmediato, Catarina será removida de todos sus puestos ejecutivos en la empresa. Catarina dejó escapar un sollozo. Diego cerró los ojos con expresión de dolor. Segundo, continué, Diego permanecerá como director general, pero bajo supervisión directa de una nueva estructura de gobierno corporativo que incluirá un consejo de administración con poder real de veto. Diego abrió los ojos, sorprendido. Claramente no esperaba que le diera una segunda oportunidad. Tercero, proseguí, yo asumiré públicamente mi rol como presidenta ejecutiva y accionista mayoritaria. Se acabaron los secretos, se acabaron las mentiras sobre quién construyó realmente esta empresa. Hice una pausa, mirando directamente a mi hijo. Esta es tu única oportunidad, Diego. Una oportunidad que no mereces pero que te doy porque todavía creo que puedes aprender de tus errores. Mamá, murmuró con voz quebrada. Pero si vuelves a traicionarme, continué sin dejar que interrumpiera, si vuelvo a descubrir un solo correo sospechoso, una sola transacción irregular, no habrá segunda oportunidad. Entendido. Asintió lentamente, lágrimas comenzando a correr por su rostro. La reunión continuó durante 2 horas más, estableciendo nuevas políticas, reestructurando departamentos, devolviendo los $200,000 desviados. Cuando finalmente terminó, todos salieron excepto Diego y yo. Mi hijo permanecía sentado, mirando sus manos con expresión destrozada. Y ahí, en ese silencio incómodo, comenzaría el verdadero proceso de reconstrucción. O de separación definitiva. Nos quedamos sentados en esa sala de juntas vacía durante varios minutos, el silencio pesado entre nosotros como una pared invisible. Diego seguía mirando sus manos, incapaz de levantar la vista hacia mí. ¿Por qué?, pregunté finalmente,
mi voz más suave ahora que estábamos solos. ¿Por qué lo hiciste, Diego? Yo te hubiera dado cualquier cosa. Todo lo que tengo eventualmente sería tuyo de todas formas. Él se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, su respiración irregular. Cuando finalmente habló, su voz sonaba rota y sincera por primera vez en meses. Porque quería que fuera mío. No heredado, no regalado por mi madre. Quería ser yo quien lo construyera, quien recibiera el reconocimiento. Toda mi vida viví bajo tu sombra, mamá, aunque nunca lo supe hasta hace unos años. ¿Mi sombra?, pregunté confundida. Hace 3 años investigué tu nombre por curiosidad, explicó Diego. Encontré registros empresariales, documentos legales. Descubrí que mi madre, a quien siempre vi como una mujer sencilla que se dedicaba a la familia, en realidad era una magnate de negocios que había construido un imperio en secreto. Te busqué en internet y casi no había fotos tuyas, casi ninguna información pública, pero los registros corporativos no mentían. Se detuvo, tragando saliva con dificultad. Y me sentí como un fraude, continuó. Todos mis amigos presumían sus logros, sus negocios, sus éxitos. Y yo sabía que cualquier cosa que hiciera, tú ya lo habías hecho mejor. Así que cuando tuve la idea de esta empresa, decidí que la haría completamente solo. Sin tu ayuda, sin tu nombre, sin nada tuyo. Pero sí me pediste ayuda, señalé. Porque estaba desesperado, admitió con vergüenza. Los primeros 6 meses fueron un desastre. No conseguía inversión, no conseguía clientes, estaba a punto de perderlo todo. Y entonces viniste tú, ofreciendo ayuda como siempre. Y yo la acepté porque no tenía opción. Pero cada vez que usaba tus contactos, cada vez que tu dinero salvaba la empresa, me sentía más pequeño, más inútil. Así que decidiste borrarme de la historia, dije comprendiendo finalmente. Decidí construir la narrativa de que yo lo había logrado solo. Y mientras más gente me creía, más me lo creía yo mismo. Empecé a convencerme de que realmente había sido mi talento, mi visión. Que tú solo habías dado un empujoncito insignificante. Y cuando Catarina comenzó a sugerirme que te sacara de la empresa, sonaba lógico. Sonaba como el paso natural para finalmente ser dueño de mi propio éxito. Diego levantó la vista hacia mí por primera vez, sus ojos rojos e hinchados. Pero el problema es que nunca fue mi éxito, dijo con voz quebrada. Todo era tuyo. Los clientes eran tus contactos. El dinero era tu inversión. La estrategia era tu experiencia guiándome en cada decisión difícil. Y yo lo sabía en el fondo, mamá. Siempre lo supe. Por eso te odiaba tanto. Porque me recordabas que yo no era el genio empresarial que todos creían. Era solo el hijo de una mujer brillante, viviendo de su talento. Las palabras me golpearon como olas. No esperaba esta honestidad brutal, esta autorreflexión dolorosa. Y Catarina alimentó ese resentimiento, agregué. Diego asintió. Ella me decía que yo era brillante, que merecía todo el crédito, que tú me estabas robando mi momento de gloria. Que las madres deben quedarse en su lugar y dejar que sus hijos brillen. Y yo quería creerle porque era más fácil que aceptar la verdad. ¿Cuál verdad?, pregunté. Que no estoy listo. Que no tengo tu experiencia, tu visión, tu capacidad para navegar el mundo empresarial. Que necesito aprender todavía, y que la mejor maestra que podría tener es mi propia madre. Pero mi ego era demasiado grande para admitirlo. Se puso de pie y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad abajo. Cuando descubriste todo, cuando me confrontaste con los contratos reales, mi primer pensamiento no fue arrepentimiento. Fue rabia. Rabia porque me habías engañado, porque habías sido más lista que yo, porque una vez más me demostraste que yo no era tan inteligente como pensaba. ¿Y ahora?, pregunté. Ahora me siento vacío, admitió. Todo en lo que basé mi identidad estos 2 años era mentira. El empresario exitoso, el genio visionario, el hijo que superó a su madre. Todo falso. Y no sé quién soy sin esas mentiras. Me levanté y caminé hacia él. Puse mi mano en su hombro, sintiendo cómo se tensaba bajo mi toque. Eres mi hijo, dije simplemente. Un hijo que cometió errores terribles, que me lastimó profundamente, pero que todavía puede aprender y crecer si está dispuesto a hacerlo. No merezco tu perdón, murmuró. Probablemente no,
admití con honestidad dolorosa. Pero el perdón no es algo que se merece. Es algo que se elige dar. Y yo elijo darte una oportunidad, no porque te la hayas ganado, sino porque todavía tengo esperanza de que el hijo que crié, el joven con buenos valores que conocí, todavía existe en algún lugar bajo todo este egoísmo y arrogancia. Diego se volteó hacia mí, lágrimas frescas corriendo por su rostro. ¿Cómo puedes siquiera mirarme después de lo que hice? Porque soy tu madre, respondí, sintiendo mis propias lágrimas formándose. Y el amor maternal no desaparece solo porque un hijo traicione. Duele, Diego. Duele más de lo que puedes imaginar. Pero no desaparece. Él se derrumbó entonces, llorando abiertamente como no lo hacía desde que era niño. Lo abracé, dejando que sacara todo el dolor, toda la vergüenza, todo el peso de sus acciones. Voy a cambiar, prometió entre sollozos. Voy a ser mejor. Voy a aprender de ti de verdad, sin ego, sin resentimiento. Por favor, dame la oportunidad de demostrártelo. Te la estoy dando, le recordé. Pero tienes que entender algo, Diego. Esta oportunidad viene con condiciones estrictas. Vas a trabajar duro, vas a ser honesto completamente, y vas a ganarte cada gramo de respeto que recibas. No más atajos. No más mentiras. No más vivir de mis logros mientras finges que son tuyos. Lo entiendo, dijo separándose del abrazo y mirándome directamente. Y acepto. Todas las condiciones. Todo lo que necesites de mí. Bien, dije limpiándome mis propias lágrimas. Entonces empezamos mañana. Hoy tómate el día para procesar todo esto. Para decidir realmente si estás dispuesto a hacer el trabajo necesario para reconstruir no solo tu relación conmigo, sino tu propio carácter. Diego asintió, su expresión mostrando determinación mezclada con humildad genuina por primera vez. Salí de esa sala dejándolo ahí con sus pensamientos. No sabía si realmente cambiaría, si esta crisis sería suficiente para transformarlo en el hombre que necesitaba ser. Pero le había dado la oportunidad. Ahora dependía de él decidir qué hacer con ella. Mientras caminaba por el pasillo hacia los elevadores, Patricia me interceptó. Señora Rivas, dijo con respeto evidente. Todos en la empresa queremos que sepa que la apoyamos. Lo que hizo hoy, darle otra oportunidad a Diego a pesar de todo, muestra un carácter que raramente vemos en el mundo corporativo. O muestra debilidad maternal, respondí con sonrisa cansada. No, respondió ella firmemente. Muestra fuerza. Fuerza para perdonar cuando sería más fácil destruir. Fuerza para enseñar cuando sería más simple castigar. Esa es la clase de liderazgo que esta empresa necesita. Sus palabras me dieron un consuelo que no esperaba. Tal vez había hecho lo correcto. O tal vez acababa de cometer el error más grande de mi vida. Solo el tiempo lo diría. Las siguientes semanas fueron un periodo de transformación radical para la empresa y para mi relación con Diego. Implementé cambios estructurales profundos que no solo protegían mis intereses, sino que establecían bases sólidas para un crecimiento sostenible y ético de la compañía que tanto trabajo me había costado construir. El primer cambio importante fue la creación de un consejo de administración con poder real de supervisión y veto. Incorporé a 3 empresarios externos con décadas de experiencia en el sector tecnológico, personas que no tenían lealtad ciega hacia Diego y que evaluarían cada decisión importante desde una perspectiva objetiva y profesional. Estos consejeros tenían la autoridad para cuestionar cualquier estrategia, revisar cualquier gasto significativo y bloquear cualquier movimiento que consideraran perjudicial para la empresa o sus accionistas. Diego aceptó esta estructura sin protestar, comprendiendo finalmente que la supervisión no era un castigo sino una salvaguarda necesaria contra sus propios impulsos destructivos. La salida de Catarina fue definitiva e irrevocable. No hubo negociación, no hubo periodo de transición suave. Le di exactamente una semana para recolectar sus pertenencias personales y transferir sus responsabilidades a otros miembros del equipo. Los $200,000 que ella y Diego habían desviado en gastos personales fraudulentos fueron deducidos de cualquier compensación que pudiera corresponderle, dejándola prácticamente sin nada después de 2 años en la empresa. Intentó negociar, envió mensajes desesperados pidiendo una segunda oportunidad, pero mi respuesta fue inflexible y clara como el cristal. Ella había sido la voz venenosa que alimentó la arrogancia de mi hijo, la manipuladora que transformó inseguridades normales en traición calculada.
No merecía permanecer un día más en una empresa que ayudó a casi destruir con su codicia y sus ambiciones desmedidas. Diego observó la salida de su esposa con expresión compleja, una mezcla de tristeza por la relación que estaba perdiendo y alivio porque finalmente se liberaba de una influencia tóxica que lo había convertido en alguien que él mismo ya no reconocía ni respetaba. Me confesó días después que su matrimonio ya estaba fracturado mucho antes de esta crisis, que Catarina solo lo veía como vehículo para su propia ambición social y económica, y que la supuesta sociedad amorosa que proyectaban públicamente era apenas una fachada conveniente para ambos. Ese reconocimiento fue doloroso para él pero necesario para su proceso de transformación personal. Respecto a la operación diaria de la empresa, asumí públicamente mi rol como presidenta ejecutiva y accionista mayoritaria. Organicé una conferencia de prensa donde expliqué la verdadera historia de la compañía, reconociendo el papel de Diego como director visible, pero aclarando sin ambigüedades que yo había sido la arquitecta financiera y estratégica desde el primer día. Los medios de comunicación quedaron fascinados con la narrativa de una empresaria de 65 años que había operado en las sombras durante décadas, construyendo un imperio empresarial mientras permitía que otros recibieran el reconocimiento público. Varios periodistas me preguntaron por qué había mantenido perfil tan bajo durante tanto tiempo, y mi respuesta fue simple y directa. Expliqué que en mi generación, las mujeres empresarias enfrentaban obstáculos y prejuicios que hacían más efectivo operar discretamente, usando estructuras corporativas que protegían mi identidad mientras me permitían hacer negocios sin el constante escrutinio machista que hubiera enfrentado de otra manera. La reacción pública fue abrumadoramente positiva. Recibí mensajes de cientos de mujeres empresarias, tanto jóvenes como de mi generación, agradeciéndome por finalmente dar la cara y mostrar que el éxito femenino en los negocios no necesita pedir permiso ni esconderse detrás de figuras masculinas. Varias universidades me invitaron a dar conferencias sobre liderazgo y estrategia empresarial. Revistas de negocios importantes solicitaron entrevistas extensas sobre mi carrera y mi filosofía corporativa. Me convertí, sin haberlo planeado ni deseado particularmente, en un símbolo de empoderamiento femenino y perseverancia empresarial. Diego trabajó durante este periodo con humildad genuina que nunca antes había mostrado. Llegaba temprano cada mañana, estudiaba reportes financieros con atención meticulosa, pedía consejos antes de tomar decisiones importantes y aceptaba críticas constructivas sin defensividad ni resentimiento. Lo vi transformarse lentamente de un ejecutivo arrogante que creía saberlo todo en un estudiante genuino del negocio que finalmente reconocía cuánto le faltaba por aprender. Implementamos sesiones semanales de mentoría donde yo le enseñaba no solo aspectos técnicos de administración empresarial, sino también principios éticos fundamentales sobre integridad, lealtad y responsabilidad hacia las personas que confían en tu liderazgo. Los empleados de la empresa respondieron positivamente a estos cambios. La moral mejoró notablemente cuando vieron que la nueva estructura valoraba transparencia y meritocracia sobre nepotismo y favoritismo. Patricia, la directora de tecnología, me comentó que por primera vez en meses el equipo sentía que trabajaba para una empresa con valores sólidos y dirección clara. Alejandro, mi antiguo director de ventas, aceptó mi oferta de regresar a la compañía bajo la nueva administración, trayendo consigo la experiencia y lealtad que habían sido tan valiosas durante los primeros meses críticos. Financieramente, la empresa no solo se estabilizó, sino que comenzó a crecer más rápido que nunca. Con estructura de gobierno corporativo apropiada y sin el drenaje constante de recursos hacia gastos personales fraudulentos, los números mejoraron dramáticamente. Cerramos 2 contratos importantes nuevos con corporaciones que específicamente mencionaron que mi liderazgo visible les daba confianza en la seriedad y profesionalismo de nuestra organización. Los inversores minoritarios, inicialmente preocupados por la turbulencia, expresaron satisfacción con la dirección que estaba tomando la empresa bajo mi supervisión directa. Pero más allá de los números y las estructuras corporativas, lo más significativo fue la lenta reconstrucción de mi relación con Diego. No sucedió de la noche a la mañana. Hubo momentos de tensión, conversaciones difíciles donde tuvimos que enfrentar verdades dolorosas sobre nuestra dinámica familiar y las expectativas no cumplidas que ambos habíamos cargado durante años. Sin embargo, por primera vez en mucho tiempo, esas conversaciones eran honestas, sin máscaras ni pretensiones. Diego finalmente me veía no solo como su madre, sino como la empresaria formidable que siempre había sido, y yo finalmente veía en él no al hijo perfecto que había imaginado, sino al hombre imperfecto y real que necesitaba crecer todavía, pero que mostraba potencial genuino de transformación.
6 meses después de aquel día devastador en que escuché a mi hijo planear mi traición, me encontraba nuevamente en un salón de eventos elegante, pero esta vez las circunstancias eran completamente diferentes. La empresa estaba celebrando su aniversario de 3 años y el lanzamiento de una nueva línea de productos que habíamos desarrollado juntos, Diego y yo, trabajando lado a lado como verdaderos socios por primera vez en la historia de nuestra relación profesional. El salón estaba lleno de los mismos rostros que habían asistido a aquel lanzamiento donde fui humillada y relegada a una mesa trasera. Pero ahora me miraban con respeto genuino, con admiración incluso. Ya no era la madre decorativa escondida en las sombras. Era Dolores Rivas, presidenta ejecutiva, la mujer que había construido un imperio empresarial de $150 millones y que ahora lideraba públicamente una de las startups tecnológicas más prometedoras del sector. Diego subió al escenario para dar el discurso de apertura. Lo observé desde mi lugar en la mesa principal, notando cómo había cambiado en estos meses. Su postura era diferente, menos arrogante, más genuina. Cuando comenzó a hablar, sus palabras reflejaban una madurez que no había existido antes de nuestra crisis familiar y corporativa. Explicó a la audiencia que quería comenzar su presentación con algo que debió haber dicho desde el principio, con una verdad que había escondido por egoísmo y miedo a no ser suficiente. Contó con voz clara y firme que la empresa no existiría sin la visión, el capital y la experiencia de su madre, que cada puerta importante que se abrió fue gracias a décadas de trabajo y reputación que ella había construido mucho antes de que él siquiera considerara convertirse en empresario. Admitió ante todos los presentes que había intentado borrarla de la historia por inseguridad personal, que había valorado su propio ego por encima de la verdad y la justicia, y que casi destruye todo lo que ambos habían construido debido a su arrogancia ciega y su incapacidad de reconocer el valor real de las personas que lo apoyaban incondicionalmente. El silencio en el salón era absoluto. Algunos invitados parecían incómodos con esta honestidad brutal, pero la mayoría escuchaba con atención y respeto visible. Diego continuó explicando que los últimos 6 meses habían sido los más difíciles y transformadores de su vida, que había tenido que enfrentar verdades dolorosas sobre su carácter y tomar decisiones conscientes cada día para convertirse en el hombre y el líder que aspiraba a ser en lugar del impostor arrogante que había sido. Luego me invitó a subir al escenario. Caminé hacia él bajo los aplausos de la audiencia, sintiendo una mezcla compleja de emociones. Orgullo por lo que habíamos logrado, dolor residual por la traición que había sufrido, pero también esperanza genuina por el futuro que estábamos construyendo juntos sobre bases de honestidad y respeto mutuo. Tomé el micrófono y hablé sobre mi trayectoria empresarial, sobre las décadas de trabajo silencioso que me habían llevado a este momento. Expliqué que había mantenido perfil bajo durante años no por vergüenza sino por estrategia, porque en el mundo corporativo dominado por hombres de mi generación, a veces era más efectivo operar desde las sombras que enfrentar constantemente los prejuicios y obstáculos que las mujeres empresarias enfrentaban simplemente por su género. Pero también reconocí que ese secretismo había tenido consecuencias inesperadas en mi propia familia, que mi hijo había crecido sin comprender realmente quién era su madre y que había logrado, creando inseguridades y resentimientos que eventualmente explotaron de la manera más dolorosa posible. Hablé sobre el perdón, sobre cómo perdonar no significa olvidar ni excusar, sino elegir conscientemente soltar el veneno del resentimiento para poder avanzar hacia algo mejor. Expliqué que había elegido darle a Diego una segunda oportunidad no porque la mereciera automáticamente, sino porque todavía creía en su capacidad de crecer y cambiar si estaba dispuesto a hacer el trabajo interno necesario. Y ese trabajo, aclaré mirándolo directamente, no era fácil ni rápido, requería humildad diaria, autorreflexión constante y voluntad genuina de ser mejor que la persona que había sido el día anterior. También hablé sobre Catarina, sin mencionarla por nombre, pero dejando claro que algunas personas en nuestras vidas alimentan nuestros peores instintos en lugar de nuestras mejores cualidades. Expliqué que parte de madurar es aprender a reconocer esas influencias tóxicas y tener el coraje de alejarse de ellas, incluso cuando son convenientes o cómodas. Diego había tomado esa decisión difícil, separándose definitivamente de quien había sido su esposa y socia, reconociendo que esa relación lo había convertido en alguien que no quería ser. Cerré mi discurso con una reflexión sobre los valores verdaderos que importan en la vida y en los negocios. Hablé sobre integridad, sobre cómo tu reputación se construye durante décadas, pero puede destruirse en momentos si permites que la codicia o el ego controlen tus decisiones. Hablé sobre familia, sobre cómo las relaciones más importantes requieren honestidad brutal y perdón generoso en proporciones iguales. Hablé sobre legado,
sobre cómo lo que dejamos atrás no son los números en cuentas bancarias, sino el impacto que tuvimos en las vidas de las personas que tocamos y las lecciones que enseñamos con nuestras acciones más que con nuestras palabras. La audiencia se puso de pie en ovación cuando terminé. Vi lágrimas en los ojos de varias personas, incluyendo a Patricia y Alejandro, quienes habían sido testigos de toda esta transformación desde adentro. Pero lo más significativo fue ver a Diego aplaudiendo con lágrimas corriendo por su rostro, sin vergüenza ni intento de esconderlas, mostrando vulnerabilidad genuina ante todos estos empresarios y periodistas que alguna vez lo vieron como el joven genio invencible. Después del evento, mientras los invitados se mezclaban y conversaban, Diego se acercó a mí en un momento tranquilo. Me dijo con voz cargada de emoción que sabía que nunca podría compensar completamente el dolor que me había causado, que algunas heridas dejan cicatrices permanentes sin importar cuánto tiempo pase o cuánto nos esforcemos por sanarlas. Pero me prometió que dedicaría el resto de su vida a intentarlo, a demostrarme cada día con acciones concretas y no solo con palabras vacías que había aprendido las lecciones más importantes que esta crisis brutal le había enseñado. Le respondí que no necesitaba gestos grandiosos ni promesas imposibles. Solo necesitaba que fuera honesto, que trabajara con integridad, que tratara a las personas con respeto y que nunca más permitiera que su ego lo cegara ante las contribuciones y el valor de quienes lo apoyaban. Eso era suficiente. Eso era todo lo que cualquier madre podía pedir de un hijo que había perdido el camino, pero que estaba genuinamente comprometido con encontrarlo nuevamente. Esa noche, conduciendo de regreso a casa después del evento, reflexioné sobre todo el camino recorrido desde aquel momento devastador cuando escuché a mi hijo planear mi traición. Había sido un viaje doloroso, lleno de lágrimas y noches sin dormir, de decisiones imposibles entre justicia y misericordia, entre castigar y enseñar. Pero también había sido un viaje necesario, uno que me había forzado a salir de las sombras y reclamar públicamente el reconocimiento que merecía por décadas de trabajo brillante. Más importante aún, había sido un viaje que le enseñó a mi hijo la lección más valiosa que cualquier persona puede aprender en la vida. Que el éxito verdadero no se mide en titulares de periódicos ni en cuentas bancarias, sino en el carácter que muestras cuando nadie te observa y en cómo tratas a las personas que tienen poder sobre ti versus aquellas que no lo tienen. Que la grandeza real viene de reconocer tus errores, asumir responsabilidad por tus acciones y tener el coraje de cambiar incluso cuando es incómodo y humillante hacerlo. No sabía si nuestra relación volvería a ser exactamente como antes. Probablemente no. Algunas cosas, una vez rotas, nunca se reparan completamente. Pero estábamos construyendo algo nuevo sobre los escombros de lo que se destruyó, algo más fuerte porque estaba fundamentado en verdad en lugar de ilusiones, en respeto mutuo en lugar de suposiciones cómodas. Y eso, decidí mientras las luces de la ciudad brillaban a mi alrededor, era suficiente. Era más que suficiente. Era exactamente lo que ambos necesitábamos para seguir adelante, juntos pero diferentes, hacia un futuro donde finalmente podíamos ser auténticos el uno